Sois unas fardolias, que se os ha secado la fachada ya. Ana se ha marchado. He quemado una olla por querer hacer más cosas de las que puedo hacer sola. Y menos mal que estoy de vuelta. ¡Mi huerta! ¿Dónde vas, bruja? Le voy a poner cinta aislante a todas las marcas. Ha dicho mi colega, el de Meteo Vigo, que viene un tren de borrascas. En vez de montar, ¿estás desmontando? Cuando esta poda algo, acaba mal. Mirar el limonero, mirar a Pepe... Dios mío, son las 9 de la noche. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas soñadores, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que solamente voy a trabajar yo, no tengo esclavos, Ana se ha marchado, estoy echándola de menos, vosotras la vais a echar de menos. He quemado una olla por querer hacer más cosas de las que puedo hacer sola. En este vídeo, como os dijimos la semana pasada, la intención es terminar este lado de aquí, a ver si me da tiempo. Estoy yo, mami. Se han comido la carne que se me ha quemado, porque he metido un cacho de zancarrón en una olla con intención de hacer un caldo con los huesos y el zancarrón y se me ha quemado, me he puesto aquí con la pared esta y se ha quedado sin agua y se ha quemado la olla y Jorge está contento porque se ha comido un montón de carne, ¿verdad? Qué rica estaba, ¿verdad? Sí, mami, la verdad está muy rica. ¿No hay más? Posiblemente esta semana en algún momento me suba y termine ese cachito porque ha quedado tan a medias ese cachito de ahí, más luego eso, que no sé si no me subiré. Lo que voy a hacer es de primeras es ponerme con esto. Ya he estado picando un poquitito aquí abajo, restos de masa que han caído de lo que hemos limpiado. Y ahora me quiero poner lo primero a picar esta parte. Quitar bien la masa, toda esta zona de aquí, que aunque parece que se quita fácil, está súper agarrada, no se quita nada bien. Y limpiar la pared para poder preparar la masa y echarla. Hay algunas partes que tienen un tono negruzco. Aquí, por ejemplo, esta piedra que le estuvo dando Arturo, quedó, fijaros, quedó muy limpia, pero en esa parte quedó demasiado clara en comparativa con lo demás. Yo no quiero que se quede demasiado blanca la piedra, porque no es el color suyo realmente. Atrás, que os lo voy a enseñar, esta parte de aquí, si recordáis, le dimos con la moladora y luego con la manga pastelera. Mirad qué truño, ¿eh? Quedó horrible. Y la piedra quedó con el cepillo demasiado blanca, ¿veis? Es un gris blanquísimo, no me gusta nada. En esta parte, como tenemos algunos planes que no os vamos a contar, muy posiblemente la piedra no se vea mucho. Por lo tanto, pues no nos va a importar. Y también de esa manera, pues fue un campo de prácticas. Por ejemplo, demasiado oscura. Pues con la esponja y un cepillito, por ejemplo, esa parte de ahí también. Parece que le ha salido como un poquito de moho y está negruzco. Pues un cepillito pero suave. Si te pasas, se queda así. No mola nada. Pues no, la verdad que no. Perfecto, ¿ah? Estas piedras preciosas que hay alrededor de la puerta, esta puerta, la de arriba y también de las ventanas, son de sillería. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tienen una característica distinta al resto de piedras de la cabaña. Estas eran bloques que labraban a escuadra para las jambas, que son los laterales, por así decirlo, y el dintel. El dintel es la parte de arriba. El dintel solía ser una pieza monolítica, una única pieza. Lo que hacían era extraerla y escuadrarla a puntero y escoda. La escoda es una herramienta que se utiliza en la cantería y que es similar a un hacha de doble filo. Tiene dos bocas lisas y aceradas y se utilizaba para labrar la piedra mediante percusión, es decir, dándole golpecitos. De esta manera devastaban la piedra y le daban la forma que querían y además cogía esa textura característica que tiene, porque si os fijáis, estas piedras se les nota mucho el repiqueteo en la superficie y las piedras del resto de la cabaña pues en algún tramo también, pero no tan marcado.
Lo que hacían para colocarlas era primero asentar las jambas con mortero de cal. Una vez hecho esto, entonces ya ponían el dintel nivelado y con lecho de cal encima para repartir la carga. De esta manera el dintel trabajaba como una viga de piedra descargando el muro superior sobre las jambas. Cuando estoy enredando por aquí, la verdad que da un poco de chunguele porque estás pues moviendo piedras. Por ejemplo, ahora le estaba dando con la piqueta y se mueve. Sin embargo, no me preocupa porque, a ver, tú miras y dices, joder, es que está esta piedra esquinera apoyando en lo que estoy quitando. Pero realmente no está apoyando. Si se mueve es que no apoya. Esta, por ejemplo, muy posiblemente sí apoye. No se mueve ni un poquito. Estas, por ejemplo, seguro que sí apoyan. Y mirar lo que hacían para colocar la piedra esquinera. ¿Veis, no? Tiene los dos lados de fuera bien hechos. Tiene esta parte que seguramente sea bien plana. Y esta otra parte que también será plana para que apoye la de arriba. Pero sin embargo aquí, pues no estaba tan plana. ¿Y qué hacían? La calzaban con piedras como estas. Y estas sí que no se mueven. Tú le das a estas piedras, hombre, si insistiera, pues algo igual la movería, pero está apoyando en ella y dentro, que no sé si se apreciará con la cámara, tiene otra piedra. A la conclusión a la que llego es que no se pueden mover las piedras. ¡Ay, mirad qué mariposa! ¡Ay! No se pueden mover las piedras en las cuales hay apoyo, porque el propio peso que está cayendo sobre ese apoyo no permite que muevas la piedra. Entonces, aunque me da un poco de chunguele, no estoy tranquila con eso. Voy a seguir, me queda muy poquito, la parte de abajo la voy a dejar. Voy a llegar más o menos a limpiar pues, por aquí más o menos. Y ya casi que lo vamos a dejar aquí. He ido a buscarla porque 10 días después de que la he llevado al médico, no me la han ni siquiera mirado. Voy a intentar encontrar la bujía porque no de muchas cosas sé, pero de mecánica no tengo ni pajolera idea. Y he visto algunos vídeos y creo que sería este lugar donde se halla la bujía. Voy a ver cómo está, en qué estado está e intentar ver si consigo hacer algo. Y si no, tendré que buscar otro mecánico porque, como veis, pues tenemos que desbrozar todavía la entrada, aunque esta mañana cuando nos hemos despertado para ir al tren había unos caballitos ahí comiendo y Ana decía, no sé si no abrirles la puerta y que desbrocen ahí. Esto se me quedó a medias y hay que desbrozar antes de que se ponga a llover, porque una vez se pone a llover se mete el agua ya día tras otro y a lo mucho descansa un par de días y no es suficiente para que te puedas meter con la desbrozadora. Venga, voy a intentarlo. Ni idea de cómo va esto. Esto se supone que es para soltar esto, ¿no? Buah. Vamos a buscar en YouTube. He estado mirando en un vídeo en YouTube que hay que mirar el estado de las bujías con un multímetro. A ver si lo que viene siendo el electrodo que tiene dentro, pues está bien o no está bien. Y esto se le pone en los ohmios y se pone uno en un lado, en un extremo y otro en el otro extremo. Y el resultado que me da, tan pronto me pone como tan pronto no me pone nada. Hay que ponerlo en este extremo, el negro, o no sé, el rojo igual también, indiferentemente. Y en el otro lado, el otro. Y ahora mismo no está marcando. Yo no sé por qué es. Porque, a ver, aunque se me está moviendo porque soy un poco patosilla a veces, quédate quieta, bujía. Y se supone que si está entre 5 y 15 son parámetros normales. Y yo entiendo que eso será un 100K. Como decía, si está entre 5 y 15K, está bien. Y ahí pone 100K. Pero claro, yo no sé cuál grado de ohmios está marcando. Como no entiendo mucho, más bien no entiendo nada, no sé qué determinación tomar al respecto. Sea como sea, la bujía ya veis que está un poquitito oxidada. Vamos a comprar una y vamos a probar. A ver si es que pudiera ser eso. Y si arranca con normalidad, es que está bien. Otra cosa que me he dado cuenta es que no tiene la bombita de cebar el circuito de gasolina.
gasolina. Es una cosa que hemos notado cuando no nos arrancaba. La máquina la llevamos a arreglar a una tienda y en el agujero, en el lugar donde tiene que estar esa perita que ceba el circuito de gasolina, pues no está. Estoy pensando que puedan haber hecho algo estos arregladores de la desbrozadora y no dejarlo igual en condiciones. Hasta que no tengamos bujía nueva no podemos hacer nada. Muy buenos días, soñadores, vaya día espectacular que nos ha salido. Y yo me voy a poner con la pared, la parte baja, porque si no Ana cuando vea el vídeo me va a echar la bronca. Me estoy resistiendo, subir al andamio. Me voy a poner, ya la tengo limpita, la he picado. Y había pensado quitarlo, pues eso, toda la tierra que tiraba abajo. Cuando termine ya lo haré. Ahora voy a mojar bien, preparar la masa y empezar a rejuntar. Venga, soñadores. Estos cubos soñadores los encontramos en un basurero y están mucho mejor que los que comprábamos en el Bricomar de esos baratillos. Comparativamente yo creo que duran más. Este truqui de la manguera es la leche, porque la verdad que, como va a presión, saca la tierra que no veas, muchísimo mejor que si lo echara normal con el cacito, como solemos hacer normalmente. Es un auténtico rollo andar subiendo la manguera al andamio, por eso en el resto de la fachada no hemos utilizado esta super técnica ancestral. Pero bueno, aquí en esta parte de abajo, que es más accesible, la verdad que va mucho más rápido y la piedra queda muchísimo más limpia. De hecho, si os fijáis, se pueden ver ahí como pequeñas cascadas marrones, que es toda la tierra que hay dentro saliendo. Cuanto más limpio quede, mejor cogerá luego la masa. La verdad que para estar ya adentrados en el mes de octubre está haciendo un clima espectacular y estamos súper agradecidas porque de no haber sido así no nos habríamos podido meter en este tinglao. Ya estáis viendo el tiempo que lleva, el trabajo que lleva y que al final nos va fácil a reclamar unas 2 semanas de trabajo. La grieta procede de más arriba, pero no os asustéis porque no es estructural. Proviene de una gotera que llevaba mucho tiempo echando agua y este agua pues arrastró toda la junta. Cuando retejamos, solucionamos el problema. Aquí está Ericus brutus canterus dándole forma a una piedra. Lo que quiere es encajarla en la parte de arriba del dintel. ¿Por qué? Porque este dintel está un poco metido para adentro y de esta manera lo que pretende es falsear la esquina para que quede mejor. Lo que pasa que, a ver, esto pues no es una ciencia exacta y no es tan fácil como parece, porque muchas veces se te rompe la piedra por donde no quieres, bueno, y hay que ser muy experto. Ella ya tiene callo, pero aún así las grietas de la piedra mandan. Cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No getting old, don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill.
En estas cabañas es normal que cuando las construyen, hasta que la cabaña termina de asentarse, pueda surgir alguna grieta. Esto realmente no es importante ni pone en peligro la estructura de la casa. Es un proceso natural y una vez que la cabaña ya se ha asentado bien en el terreno, esto dura ya cientos de años sin moverse. Si la grieta se moviera, entonces sí que daría indicaciones de que hay un problema. Like a river flows, life will take you where you need to go. That's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And like a river flows, life will take you where you need to go. Bien, soñadores, han pasado pues 1 hora aproximadamente desde que terminé esto. Lo he dejado secar, mirad qué bonito. Lo he dejado secar suficiente, además se está torciendo el día, mirad. Me tengo que dar prisa. Hay que pasarle el llagueador y la esponja. Ya sabéis que esto no es una cosa de 10 minutos. Para que quede bien lleva bastante tiempo. Tengo que mover el culo antes de que me pille el agua. Vamos para allá, soñadores. Al ser un día nublado, en ningún momento le ha dado el sol directamente y la masa tarda mucho más en secarse. Esto es una faena, sobre todo si estás solo, porque pasan las horas, no le puedes meter mano a la masa y se te termina echando la noche encima, que es lo que le va a pasar a Ericus Brutus. Por cierto, he aquí la importancia de llevar unos buenos guantes. ¿Cuántas veces nos habéis dicho que nos pongamos guantes y nos resistíamos? Pero al final hemos tenido que ceder. Y aquí, por ejemplo, si veis, no puede evitar en algunos momentos con el guante rematar un poco o incluso ayudarse de la mano para tapar algunas mentirijillas. Pues ya se la ha hecho de noche y aunque tiene el foco puesto, se termina poniendo también el frontal. El foco te alumbra pues para no pegarte una torta y ver dónde están las cosas, pero para ir al detalle es necesario tener bastante luz. Evidentemente esto no es como la luz natural. Ya nos ha pasado más de un día que cuando se nos ha hecho de noche, por muchas luces que hayamos querido poner, al día siguiente siempre es alguna mentirijilla que se te ha escapado. Dios mío, son las 9 de la noche. Me duele aquí de tanto darle. Va a quedar espectacular. ¿Qué te parece, Gorri? Estoy esperando el paseo. Vale, ya vamos. A paseíto. Sí. ¿Seguro? Me mío, güey. Sí, mi amor. Ya vamos. Bueno, soñadores, nos vemos mañana. Muy buenas, soñadores, estoy de vuelta. Y menos mal que estoy de vuelta, porque me ha quemado un cazo. Aquí hay un montón de ramas que no sé dónde han salido. El trípode está roto. Al trípode lo rompiste estando yo aún. Sí, sí. Un desastre. Estas ramas es que las ha tirado de la surada, que le llaman surada, cuando hace aire. Y las Ya te tengo iba a aquí. decir, ¿esa quién es? Una nueva vecina. Se ha venido un vecino nuevo cuando yo no estaba, la surada. Y es para encender el fuego. Y hay que hacerlo palitos, que es lo que voy a hacer ahora mismo antes de empezar. Mientras me haces la masa.
Porque explica a los Deseando. soñadores qué vamos a hacer. Deseando estaba. Pues lo que vamos a hacer es Haciendo yo todo. terminar nuestra pared. Y este la habrá que terminarlo ya. Y luego queda aquel que hay que subirse al andamio, que yo estoy deseando. O sea que ya nos Lo que pondremos. pasa No que- creo que sea hoy, pero bueno. Hoy no, porque a las 5 ya viene el mal tiempo. Soñadores, ya se ha metido el otoño. Os lo voy a explicar. Ha dicho mi colega, el de Meteo Vigo, que yo le hago mucho caso porque siempre acierta que viene un tren de borrascas. Y luego he visto en mis Un tren de 20.000... borrascas, que son varias borrascas. He visto en mis 20.000 aplicaciones que se va a torcer. Esta semana se va a torcer. No pasa nada porque aquí hay 1000 cosas que hacer, pero le queremos dar caña porque, oye, hay que aprovechar estas ventanas para seguir dándole. ¿Eso es tu andamio provisional de cuando yo no he estado? Sí, y ahora hay que quitarlo porque ya no me hace falta. ¿Habéis visto qué blanquito queda? Sí que es verdad que hay alguna parte que todavía no ha clareado del Sí, todo. pero mira aquí, ahí se nota... ¡Ostras! No me gusta nada esta piedra que he colocado hoy. Estaba pensando en que igual la quito. Ayer me fijé, cuando entré en casa, vi estas dos aquí, está al final, Esa sí. y dije, queda un poco raro. Artificial. Esa sí pega, por la forma que tiene y tal. Esa sí pega. Hay una mentirijilla ahí. Enana. Una mentirijilla he visto yo. ¡Bruja! ¿Eso? Sí. Pues ahora le echaré un poco de masa. Pues ahora le echas un poco. Vale, pues una masita, que no la vamos a hacer tampoco muy gigante. Y luego está esto, que necesito más altura. Porque es que así no te creas que es una cosa muy cómoda. Pues Pero ya eso lo hacemos al final, cuando terminemos. Mira, está saliendo el sol. Os lo enseño desde aquí. ¿Qué les vas a decir? En verano sale el sol más hacia allá y como las montañas están más bajas, nos amanece antes. Y según se va acortando los días, va saliendo el sol más para allá. Y hay una época en la que sale de allí, en aquella montaña, que tiene forma de señora. Sí, fíjate, es una señora tumbada. A ver, ponlo con los dedos. Ay, esa es la señora tumbada. Y esa época es la que aún sale más tarde, cuando sale de aquella montaña. Qué guay. ¿Nos ponemos? Sí, y luego cuando ya llega 21 de diciembre, vuelve el sol a ir hacia allá. ¡Mi huerta! ¿Dónde vas, bruja? Primero tengo que asegurarme. Ostras. ¿Y el perejil qué? ¿Lo podés? Claro, es que estaba invadiendo las coles. ¡Hay acelgas! ¡Ay, qué maravilla! Corre, vamos a ponernos en marcha. Antes de hacer la masa tengo que decir algo muy importante. Yo cuando me marché le dije, por favor, cuídame las coles. Y luego tenía unas acelguitas en los semilleros que estaban ya pequeñitas que estaban saliendo. Y le dije que las trasplantara porque claro, algunas de ellas ya estaban cogiendo mucha altura. El tallo tenía 1 milímetro y estaba espigando. Ahí me está poniendo excusas. El futuro que tiene es nefasto. ¿Y tú has visto estos dedos gordos? ¿Cómo voy a tratar una cosa tan pequeñita? Soy muy poco hábil con las cosas chiquititas. Te voy a perdonar porque he venido y habías comprado plantones de acelgas que ahora plantaré. No tienes el palo. Vamos, resumiendo que lo de los semilleros ha pasado a otra vida. Para enmendar su error me ha comprado plantones. Y ahora, ¡hala, Gorri! Pero que nos tiras a todos, Me ha hombre. pisado antes, me ha hecho un daño. ¿Qué zurriagazo le ha pegado a la cámara? Se enfada. Ve, Gorri, deja de darte con la cámara. Deja de darte con la cámara. Para enmendar su error me ha comprado plantones. ¿Habéis visto la película Dos tontos muy tontos? Pues ahí les tenéis. A los protagonistas. Reencarnaos en perros. Venga, ahora sí que sí, nos vamos a poner. Pues mi amorcito no ha aguantado sin comer. Iba a echar el cemento. Bueno, ya ha echado el cemento. Iba a echar el agua y de repente me ha gritado: ¡No! ¡Que tengo hambre! No, pero es que si una vez te pones ya es no parar. No sé si te oyen. Bueno, dice que una vez que te pones ya no puedes parar. Hay que darle a saco. Y la verdad que ha sentado muy bien el desayuno y el cafetito. Ahora vamos a hacer la masa, que se ponga aquí y yo seguramente plante mis acelgas. Lo mismo os secuestro un rato porque total, ya la habéis visto rejuntar mucho tiempo. Sí. Una cosa que quería decir. Este es el hueco. Y andábamos en debate de si taparlo o no, pero lo vamos a dejar, ¿verdad? Porque nos gusta mucho. ¿Qué, lo quieres tapar? Pero... ¿Qué? Pues que no sé si coincide. Ahí pones un cirio a la noche. Pues una vela de esas que dan miedo y así la gente no quiere venir, pues si somos brujas. Vale, esto... Lo que quiero es que quede junta ahí. Entonces lo parto. Oh, lo meto para adentro, se está metiendo para adentro, mira. Perfecto.
Cuando coincide que entre dos piedras a lo mejor hay una, como en este caso, o incluso esta podría ser otra, que sobresale tanto, te rompe un poco la armonía porque viene la junta y de repente ¡pum! Tienes como las dos piedras unidas. Entonces, si consigues partirla, meterla para adentro, queda la junta entera y es mucho más bonito a nivel estético. Mi amorcito. Hombre, claro que sí. Y ahora, pues si te da la gana tapar el hueco, tápalo, pero con una piedra bonita. Es que no sé, está muy bonito. ¿Qué podemos Porque poner ahí? pusimos este poquito ahí, este poquito, y está ahí iluminando y queda bonito. Déjalo. Siempre vas a poder taparlo. No vas a poder coger mañana si decides que no. Sí. Lo vamos a dejar. Venga, voy a hacerte la masa, anda. Ya sé yo por qué se le han muerto mis acelgas, porque en vez de regar los semilleros está regando la casa. Pues hay que volver a regar aquí para que... Es que saca muy bien el barro, la manguera. No tiene nada que ver que hacerlo con el casco. Hombre, claro, y si le metes la presión, más aún. ¿Compramos una Karcher? Nos han dicho en varios comentarios que por qué no le hemos limpiado la pared con una Karcher. Y yo os diré que en la época aquella en la que aún no grabábamos, se me ocurrió meter la Karcher dentro de casa para limpiar las piedras y la que monté fue bonita. Y encima las piedras se quedaron similar. Sí, pero con el estiércol repegado. No me gustó nada la experiencia. A ver, hay muchos métodos. También hay gente que le echa ácido. He leído en algún comentario que nos habéis dicho que le echemos lejía. Pero es que en verdad... ¿Lejía? Sí. En verdad no es eso lo que queremos. Lo que queremos es Sí, que está preciosa, ¿no? limpiarla un poco. ¿Nos parece que está bonita? Sí. Queremos limpiarla un poco y ya está. Y conservar su esto. Sois unos pijos, ¿eh? Vale, voy a mojar con la manguera y me pongo. Y ahora os vais con Ana a hacer cosas de hortelana, de altillana. Ana, avispana. Avispana. La altillana, Por cierto, ¿sabéis, señores, que no ha vuelto a la velutina? Debe ser que ahora las reinas, yo creo que eran reinas, porque eran bastante grandes. Es la época en la que buscan un lugar donde hibernar. Y luego ya en el invierno que viene empiezan a ovar y, o sea, a poner huevos y eso. No les iba a permitir que se anidaran aquí. Les pareció un lugar demasiado hostil y huyeron. Ahora buscan el sitio para hibernar. Y luego en febrero o abril es cuando empiezan con la actividad. ¡Au! ¡Au, mi herida! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué tal ha resistido los vientos la caseta? La moví un poco, ¿eh? Sí. Sí. La moví un poco. Es que no pesa, cariño. El otro día sopló a gustito. Pero yo creo que como está medio encajada con el generador... Allá que va. Te abriré ahora, ¿no? Os voy a dejar mientras Erika riega. Y luego ya nos vamos a la huerta. Os secuestro, que nos vamos a la huerta. Dice Erika que me la ha cuidado, pero yo quiero observar, porque ha dicho algo de que ha podado el perejil y no me fío yo mucho. Cuando esta poda algo, acaba mal. Mirar el limonero, mirar a Pepe y bueno. Y las gallinas porque no se dejan. También he visto que el viento ha levantado la tapa de la compostera, ha tirado la puerta de donde están los arbolitos. Entonces voy a recolocar un poco mi zona de combate y ya plantamos las acelgas, que ahora os explicaré porque hubo una acelga que empezó a salir ella sola sin que nadie le dijera nada. Y yo creo que vamos a aprovechar ese espacio y también vamos a quitar ya alguna planta de pimiento que no va a llegar a ningún lado. Vosotros que sois muy sabios y que os gusta decirnos cosas y darnos consejos, sabéis que planté cale. Me gustaría saber si el cale, tal y como está ya ahora, lo podemos ir cogiendo las hojas para la ensalada, hay que esperar un poco más. Hemos leído que no hay que arrancarlo, que simplemente le vas quitando hojas y ella sigue produciendo. No lo sé, ponedme en comentarios y ya veremos. Estos palos que estoy rompiendo y echando son los que habíamos tirado ahí abajo en el bancal, que será la futura huerta. Pero bueno, al final pues ahí no pintan nada y aquí hacen la función de que terminemos ya de rellenar esto para poder empezar a vaciar aquí. Como aún no había ramas suficientes, hemos estado vaciando en la otra compostera, pero ya sabéis que la otra es más para tema baño seco y esta va a ser más para restos de comida, etcétera. Huerta y futuros frutales.
Ahora que estoy aquí arriba voy a aprovechar para deciros que el otro día sopló bastante, marcaba ráfagas de hasta 100, no sé si llegó a tanto, pero sí que pegó fuerte, que fue cuando levantó la tapa y tiró esto de aquí. Estoy muy contenta porque estuve revisando con las cámaras. Ya sabéis que la cámara con la aplicación del móvil te puedes meter y no solo verlo a tiempo directo, sino que encima puedes ver vídeos anteriores. Y estuve vigilando un poco en hora punta de viento con la cámara cómo se comportaba la lona. Y la verdad que muy bien. No se levanta por ningún sitio, así que yo creo que va a aguantar perfectamente el invierno. Y hay que reconocer que esto de las cámaras es la leche porque nos hace una función. No solo eso, pues si hay veces que nos vamos y volvemos tarde y puedes vigilar un poco que el gallinero pues esté todo bien. Incluso en un momento dado tiene una opción que le das y suena una alarma. Entonces yo qué sé, si viéramos algún bicho ahí rondando que se quiere zampar a alguna Luisa, hasta le podríamos alertar. Cuanto menos caso le hago a la huerta, más hermosa se pone. Aquí está la prueba. Me he marchado una semana y se ha convertido esto en una selva de coles. Sobre todo el perejil, que debe ser una nueva variedad de Conqueros Expansion, porque está cogiendo unas dimensiones. Menos mal que Erika se dedicaba a podarlo mientras yo no estaba. La invasión de los perejiles. Me estaba diciendo a Ana que le quité mogollón. Ya, pero es que le llevé un matojo gigante. Y habrá que quitar más, habrá que meterle más paliz. Para que las coles, porque ya has visto las coles cómo van para allá, ¿no? Sí. No quieres saber nada de este asunto. Y mira el cale. Sí, no, están apechugadas. Luego le estoy diciendo que este es la única planta de pimientos que aún está sacando algo de pimiento, pero es que lo único que hace también es darle sombra a todo lo demás. Cariño, estamos a finales de octubre. Por eso. Viene frío esta semana, se va a morir, ya no va a dar. Tiene 4 pimientos enanos. Se cogen estos pimientos enanos que hay por aquí, los aprovechamos y el resto para la compostera. Pues eso es lo que voy a hacer. Maravilloso, aquí te dejo, voy a seguir. Tengo casi rejuntada el cacho que falta. ¡Que no lo hemos perdido! Bueno, no importa. Veréis el final. No pensaba quitar todos los pimientos, la planta esa que veis tan hermosa que parece un árbol iba a dejarla, pero al final es tontería. Así que quito todo y así ya tengo espacio no solo para las acelgas de ahora, sino más adelante si queremos plantar alguna col o alguna historia más, que nos quede hueco. Ya he terminado de meter un poquito en vereda la huerta. Creo que está cantando alguna canción de Extremoduro. He quitado todas las plantas de pimientos, pero es que esta ha salido con... Ha salido con un montón de cepillón y me ha dado pena. Bueno, esto es un experimento. O sea, en vez de echarlo a la compostera, lo he plantado aquí y a ver qué pasa. El resto los he quitado todos y ya habéis visto que están las acelguitas plantadas. Las espinacas por fin les está dando el sol, que este pimiento les estaba arrollando con todo el sol. Y de momento he terminado. He aprovechado palos secos que había aquí y los palos de los pimientos para echarlos en la compostera. También he echado hierba que he sacado de quitar las malas hierbas de la huerta. Todo eso ha ido a la compostera y ya más o menos tenemos la base para poder empezar a utilizar ese lado. Ya me he comido mi pequeña ración de esperanza. La poeta de las piedras. Pam, para, pam. Para. La mujer que susurraba las piedras. Voy a cortar el vídeo porque van a salir... Va a salir el copyright. Derechos de autor. Derechos de autor. ¿Qué es eso? Un agujero. Eso no estaba cuando yo me he marchado a la huerta. No quería hacerlo, pero he visto que se movía y he dicho, ¡Sartu! Estoy pensando que te tendré que hacer más masa, ¿no? Sí, Un capazo. Es que, claro, ahora pues hay que aprovechar y meter ahí. Te voy a dejar aquí con la cámara vigilando lo que haces. Vale. Porque en vez de montar, estás desmontando. Si se mueve, Bruja. hay una oportunidad muy buena de meter ahí masa, ¿no? Claro. Y al final, pues más sujeción. Venga. A ver, que la casa está sujeta. Madre mía. Y lleva aquí 200 años. ¡Qué bonita! ¿no? Madre mía. Así cuando la miro de repente. ¡Ay, qué potita! Forgetting what I did, what happened to you all night. I never meant it, feels like a loop every time. Oh yeah. Cause I got nothing to lose, what do I choose? Running me out of my mind, got me confused. That I figured you out but you're making me high. Right now, I'm falling out of love.
'Cause all I know is lately she got me wanting more. En este hueco de aquí, Erika va a hacer bastante hincapié en que se quede bien relleno. Para ello, primero lo va a vaciar a tope y después lo va a rellenar con bastante piedra y masa. El motivo es que aquí apoya la jamba de la puerta. Por lo tanto, la idea es que más o menos haga una especie de hormigón, es decir, que se quede bien consistente para poder aguantar todo el peso. Estaba yo dentro, fijaros qué susto me he dado que no me he puesto ni el sombrero y he oído como... Y es la bisagra de Erika que sale gruñendo. Es que estaba mucho tiempo así. ¡Ay! ¡Ay! A ver, que nos quiere enseñar algo antes de seguir. Es que nos habéis dicho varios que porque nos rejuntamos con cal. Mira, esto está hecho con cal. No sé si se ve bien con el sol. Bueno, sí, mirad, ahí lo podéis ver. Es verdad, esto en su día lo hicimos con cal. Fue de lo primero casi que... Bueno, lo primero no, pero... Vimos que había ahí un agujero y lo rejuntamos. Y lo hicimos con cal. Una de las primeras cosas, por no decir la primera cosa que hicimos aquí fue, bueno, de la segunda o tercera, echar el planché de ahí atrás. Lo hicimos con cal. Hemos podido observar el comportamiento de la cal en el exterior y también en el interior, porque dentro hemos revocado con cal. Y mientras que dentro nos gusta mucho el resultado, y de hecho será lo que utilicemos en las paredes, fuera hemos visto que existe este problema. No acepta bien tanto agua y tanta humedad. A menos de la manera que lo hemos hecho nosotras. Es posible que haya maneras, porque hay gente que... Si queréis, no es que lo vayamos a hacer, pero ya por aprender. Por ejemplo, para impermeabilizar un poco la cal, creo que utilizan nogalina o... No, nogalina no era. ¿La nogalina no es lo que suelta el nogal para que no le crezca nada no, cerca? Igual no era el nogal, igual era otra. Utilizan algún extracto de algún árbol para aportarle características como más impermeables o alejantes del agua. Waterproof. Y es posible Goretés, que no conozcamos las técnicas. De lo ideal a lo posible, como decía mi profesor. Lo ideal es un mundo ideal. No era así, era lo ideal, ¿no? Esa idealización no siempre es posible, porque al final llega un momento en el que no puedes abarcar tanta perfección. No sé. Entonces, pues hacemos posible. Yo miro aquí. La cabaña es muy bonita. Y lo veo. Y no pasa nada. Y lo veo ideal. De hecho, me sorprende. Mirar, ahora mismo se ve mogollón de bien el contraste de lo que es a lo que va a ser. Lo podéis ver claramente. Mirar qué color. Porque también ha habido mucha gente que nos habéis dicho que para conseguir ese color blanco que queremos hay que utilizar cemento blanco, pero ya veis que no hace falta. Se puede conseguir. Y de hecho, hemos hecho tantas pruebas en tantos sitios que al final hemos conseguido la mezcla. Esto es cemento gris normal y corriente. Oh, my lover. De un sitio que no voy a decir hasta que no decidan promocionarnos. ¿Qué sitio? Ah, pues no lo digas. No lo voy a decir. Claro, me dice Erika ayer. ¿Para qué te van a aceptar una colaboración los de estilo, los de Maquitas, y estamos todo el día enseñándoles ya de gratis? ¿Qué razón? Le voy a poner cinta aislante a todas las marcas. En esta casa no se va a promocionar nada sin nada a cambio. Hombre... No ha aguantado sin mi ayuda. Pero escucha, tendrás morro si llevo toda la mañana aquí. ¿Y tú qué has estado haciendo? Hombre, he estado editando. A chupé. ¿Qué dices? Pero si he plantado acelgas. Bruja. Es que viene malo, soñadores, y tenemos que... ¡Ah, va! Viene malo unos días porque... ¿A dónde vas, grillo? Se me dio un grillo ahí debajo. Porque dicen las buenas lenguas que nos va a venir un otoño muy bueno que nos va a permitir hacer un montón de cosas. Lo dicen las témporas. Pues también. Que las témporas han quedado buenas. Entonces va a quedar un otoño de buen clima. De buen clima me refiero a de sol. Nos parece maravilloso, pero esta semana en concreto vienen unas cuantas aguas. Y hay que terminar esto. De hecho, cambiaba para dentro de un par de horas, se supone. Así que sí, lo suyo será que me ayudes. Venga, un poquito, que te picas.
El castillo de las chicas. Está quedando precioso. Me estaba contando Ana que cuando ella era pequeña dibujaba una casita así. Que era igual, ¿no? Sí, tenía la ventanita, la puerta y un árbol a la izquierda siempre. Y estábamos hablando de lo importante que es soñar como si fuéramos niños. Que los niños no encuentran limitaciones a sus sueños. Y nosotros, en cuanto nos hacemos mayores, aparece ahí lo que nos han dicho, que es que resulta que cuanto más sueñas, mejor te sale lo que quieres conseguir. Justo eso estábamos hablando mientras... Nada como ponerte aquí a hacer un trabajo repetitivo para que... salgan temas profundos. Sí. Esta zona de aquí, que es la última que ha hecho Erika, como ya cuando la ha hecho no pegaba el sol, le está costando bastante secar. Entonces me voy a poner con ella a ir haciendo el remate final, porque ahora tenemos que marchar un rato y cuando volvamos... ¡Una sorpresa! ¡Ay, que no se puede decir amor! Pero ¿qué has dicho? No he dicho nada, porque luego andan finos de oído. Me lo he inventado. Sí, vamos a hacer una cosa muy chula, que vamos a tardar todavía un tiempecito y hay que ir ahora por ello. Pero a la vuelta nos ponemos y terminamos de rematar esto. Finalmente el hueco que hay en la pared lo vamos a dejar y más adelante ya veremos, si nos cansamos de ver el hueco ahí, pues lo taparemos, pero de momento nos hace como gracia meter ahí un farolillo y que ilumine a la noche. Queda muy chulo, en verdad. Sois unas fardolias, que se os ha secado la fachada ya. Ahora que vais a limpiar. Déjalas, Luisa, no las avises, que se fastidien por vagas. ¡Brujas! ¿Se ha secado o no se ha secado? Vamos a darle caña. Me voy a poner con la rasqueta en la zona aquella, que era la que más blanda estaba. Erika le va a dar con la esponja y luego tenemos ahí a nuestras amigas las nubes. A ver si hay suerte. Está aguantando, ¿eh? Está aguantando, se está esperando a que terminemos. A ver si hay suerte, cae un tormentón de esos guapos y lo podemos grabar. Con sus rayos estos que bajan al suelo. ¡Gaya! ¡Ay! ¡Mírala! Allí. Es Gaya, es Gaya. Cazando todos. Luego los mete dentro de casa. ¡Viene la tormenta, señores! Pepe se ha metido dentro, Gaya acaba de llegar. Y Erika se ha sumado para allá y dice que está... negro. Viendo todo lo negro. Como los de un grillo. Ya sabes, hay que apretar porque mira esto. Ya voy. Tenías que haberlo dejado hecho antes de irnos. Bueno. Y tú, no hay que irse porque tenemos que ser puntuales. No aguantó el tiempo y al final nos cayó un buen chaparrón y no sabemos si esto ha podido afectar un poco al reboque, ya que nos hemos dado cuenta que hay alguna parte de las que hicimos esa tarde, que luego le cayó toda la jarreada, que no está clareando tanto como esperábamos. Veremos con los días si termina de clarear o vamos a tener que hacer algún invento. ¡Vete sin mí, amor! ¡Sálvate! Yo me quedo aquí en la lluvia. Adiós, soñadores. Sí, ya no vamos a grabar más. Mañana os enseñaremos el resultado. Aquí me quedo, bajo la lluvia. Abandonada. Decidle adiós. Adiós todos. ¿Qué me sigues? ¡Bruja! Muy buenas, soñadores. No se lo ha comido. Es que claro, le hemos dado de comer a Gorri un montón hoy porque Ana ha hecho muchísimo, como si tuviéramos 7 perros y le hemos dado un poco a las gallinas y han comido un poco, pero no todo. Ahora, hablando de otra cosa, ¿habéis visto que están ya aquí otra vez nuestras vecinas? ¡Paquita! Paquita no me hace caso. Os vamos a enseñar... En fin. Pero ya te has chivado. ¿El fin del vídeo? Bueno. Mira qué bonito. Observar el resultado final. Esperar. ¿Y no crees que habría que verlo en perspectiva? De todas maneras, todavía no ha blanqueado del todo. En perspectiva lo verán cuando acabemos. No ha blanqueado del todo. Aún no. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque hay zonas... Porque no le ha dado bien el sol. No se quedará todavía. así, ¿no? Uf, lo pinto. Nos queda ya... 2 días, soñadores, porque nos hemos tomado como 2 días de descanso. Coge la cámara, que Voy. salga ahí un poco. Mi niña, Claro. tiene mono de cámara. No, lo que pasa es que me he ido a Albacete y le ha cogido el gustirrinis ese a chupar cámara. No puede ser. Mi casa, mi castillo. Nos queda un cachín. Mañana dan bueno, nos vamos a poner, pero no lo vais a ver, ya lo veréis. No van a ser 10 vídeos. Antes de Navidad veréis el resultado final. No tengo mucho más que decir, la verdad. ¿Esta era la casa que tú pintabas cuando era pequeña? Sí, igualita con el arbolito.
Y siempre había un perro o un gato. Se han multiplicado no sé cómo, como el arroz. ¿Voy a hacer el final de vídeo yo otra vez? No, porque te lo tienes muy creído, majo. ¡Ostras, cariño! Este perro no puede comer tanto. Soy yo la que le hace tanto de comer. Madre mía. ¿O eres tú la que hace 4 kilos? Sentadilla. Ahí, así me gusta. Bien, bien, bien. Esa sentadilla profunda, dale. ¡Ole! ¡Ole! Claro, porque estoy en cuesta. Ah, claro. Es verdad, hazlo al revés, con la cuesta del revés. Si se rompe el pantalón... No, mirando para arriba, mirando para arriba. Ahí. Si se rompe el pantalón, lo cortas. ¡Qué buena! ¡Ole! Ahora aumenta el peso, coge a Gorri. Gorri, ven. Gorri pesa mucho. Ven. Gorri, ven. Ahora. Confía en la vida. ¡No me fío de ti! Te voy a coger en brazos, tonto. ¡No me fío! Se hace el muerto. ¡Ay! No quiere. No se fía. Soñadores, un placer. Un vídeo más. Y nos vemos En el próximo vídeo, aquí en Éramos una vez. Venga, otra vez. ¡Hala! Le has dado con todo el morro, niño. Él se ha dado contra la ¡Ay, cámara. qué tonto eres!